Buenas noches. ¿Se ha puesto a pensar que hay personas que cuando viven una situación difícil, lo primero que dicen es ¿por qué me sucede esto a mí? Y parecería que detrás de esto hay un concepto de que la vida le debe algo. O, si eres cristiano, como que Dios nos debiera algo. Y esto es algo que preocupa, porque parecería que nos desenfocamos del concepto real de la vida. En estos días me llamó la atención la reflexión de un predicador, Serafín Contreras, que decía que tal vez el concepto mejor que nos ayuda a entender la vida es verla como un regalo o es más como un préstamo. Y esto es significativo. ¿Qué pasa cuando yo veo la vida y todo lo que tengo como un préstamo? En primer lugar, nos da ese sentido de responsabilidad. Recuerdo cuando era niño, en mi casa no había opción de tener un televisor y cosas así, porque mi papá decía que lo último que iba a comprar era un televisor. Y es cierto, cuando lo compró yo ya tenía 18 años y más o menos en esa época salí a estudiar teología, así que no pude disfrutarlo nada. Así que en mi adolescencia y mi niñez no tuve la opción de tener un televisor o algo así. Y recuerdo alguna vez un amigo en el colegio me dio la oportunidad y me prestó un juego de video de esos que uno lleva, no sé cómo lo llaman hoy en día, pero un juego que podía tenerlo en la mano. Y recuerdo que estaba primero muy agradecido con él. Y solo me lo prestó por un día. Así que ese día lo cuidé, por favor, como tal vez nunca he cuidado un objeto, porque era prestado y no quería que le fuera a pasar algo malo. Entonces, claro, tenía cuidado, aunque jugaba con él, tenía cuidado de no dañarlo, de no estropearlo, porque al otro día tenía que regresarlo. ¿Sabes? Cuando vemos que la vida es eso, un préstamo, la cuidamos, somos responsables con ella. Cuando entendemos que la esposa que tenemos es un préstamo de Dios o nuestros hijos, tenemos cuidado de ellos porque son nuestros. El Señor le dijo al apóstol Pedro, pastorea mis ovejas. Y creo que estamos llamados a entender que lo que tenemos es un préstamo de Dios. Así que debemos tener cuidado con él porque debemos responder a Dios lo que hacemos con ellos. Entonces, ¿cómo trato a mi cónyuge? Tengo que responder delante de Dios. ¿Cómo trato a mis hijos? Tengo que responder delante de Dios. Ahora, lo segundo que nos ayuda a entender el concepto de la vida como un préstamo es que también nos ayuda a disfrutar al máximo. Mire, cuántas cosas no tenemos en la vida que ni usamos, que ni disfrutamos, porque creemos que siempre van a estar ahí. Pero cuando tenemos algo prestado, como en mi caso, un juguete que solo tenía un día, yo lo aproveché al máximo. Hice las tareas rápido para poder en la tarde y en la noche jugar un poco con ese juguete. Y sabes, lo mismo es. Cuando tú entiendes que todo lo que tienes es un préstamo, tú no sabes cuánto tiempo lo vas a tener. Así que vas a disfrutar al máximo tu esposa, tus hijos, tu casa, las cosas que Dios te ha dado. Ahora, en tercer lugar, el hecho de entender que las cosas son un préstamo nos ayuda a ser agradecidos con el propietario. Nos ayuda, en vez de reclamar, a darle gracias a Dios. Señor, gracias por mis hijos, gracias por la casa, gracias por el alimento, gracias, Señor, por la familia que me has dado. Entonces esa visión de vida nos ayuda a entender que son de Dios, que no son nuestras y que debemos ser agradecidos con Dios porque, como dice la Biblia, aún de los hijos son herencia del Señor. O sea, es un regalo de Dios para nosotros. Otro elemento es que esta gratitud también nos libera de estar exigiendo, de estar reclamando. ¿Cuántas personas de una manera irrespetuosa le reclaman a Dios? Y le piden a Dios cosas más grandes y como que no están satisfechos. Es más, hay una frase que se repite mucho al principio de cada año: este año será mejor. Y es una manera tan desagradecida, como diciéndole: Señor, lo puedes hacer mejor. Señor, me puedes dar más cosas. Sí, Señor, para la próxima época que viene, para el próximo año, me darás más cosas, más grandes, porque no me siento satisfecho como lo que me has dado. Qué peligro ver la vida así. Y qué bueno que entendamos que todo lo que tenemos no es nuestro, que todo lo que tenemos es un regalo de Dios y que como es de Él debemos estar agradecidos y en vez de estar exigiendo más bien disfrutar lo que ya tenemos. ¿Sabes? Eso nos ayuda a entender un poco el contexto del texto que vamos a leer. Estamos viendo una serie de Isaías y en el libro de Isaías, el capítulo 44, el último versículo y el primero, el 45, dice así la palabra del Señor. Cuando digo de Ciro, Él es mi pastor, sin falta Él hará lo que yo digo. Él ordenará, reconstruyan a Jerusalén y dirá, restauren el templo. Esto dice el Señor, a Ciro, su ungido, cuya mano derecha llenará de poder. Ante Él
los reyes poderosos quedarán paralizados de miedo, se abrirán las puertas de sus fortalezas y nunca volverán a cerrarse. Oye, es interesante. ¿Por qué? Porque esta profecía del Señor es para Ciro, pero Ciro ni siquiera será del pueblo de Dios. Ciro no venía de un linaje como el de David, un linaje real. Tampoco era del linaje de los levitas, ni de ninguno de las tribus de Israel. Y de pronto aquí el Señor está diciendo, yo estoy eligiendo a alguien que no era del pueblo de Dios, que no era originalmente el pueblo de Israel, pero al cual Dios elige, Dios escoge. Y sabes, aquí nos identificamos mucho con esta palabra, porque eso éramos nosotros. Nosotros no éramos merecedores de nada. Fue por su gracia, fue por su misericordia que Dios nos ha escogido. Así que no estamos aquí para reclamarle, Señor, tú tienes que bendecirnos. No, es por su misericordia que nos ha escogido. Es por su misericordia que nos ha llamado. Es por su misericordia. Es más, cuando el Señor le habla acerca de Ciro, el verso 4 dice, ¿por qué te he llamado para esta tarea? ¿Por qué te llamé por tu nombre cuando no me conocías? Es por amor a mi siervo Jacob, Israel mi escogido. Qué bueno entender que lo que tenemos es por la misericordia de Dios, no por lo que merezcamos. Sabes, hay 3 palabras muy claves en nuestro entender cristiano. La primera es justicia. ¿Y qué es justicia? Dar a cada cual lo que le corresponde. Es que yo reciba aquello que merezco. Ahora, ¿qué es misericordia? Misericordia es que no me den lo que merezco. Y hay otra palabra que significa favor. ¿Y qué es favor? ¿O qué es gracia? Cuando yo recibo aquello que no merezco. Entonces, justicia es que me den lo que merezco. Misericordia es que no me den lo que merezco. Y gracia es que me den aquello que yo no merezco. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínate que decides fugarte de la empresa. Quieres irte de paseo, quieres ir a viajar, no sé, quieres irte de la empresa porque estás cansado y quieres darte unas autovacaciones, aunque solo llevas 6 meses trabajando. Y entonces te vas de la empresa sin previo aviso y te vas a disfrutar y te fuiste, no sé, en un viaje de placer. Después vuelves al mes. Cuando llegas después de un mes a la empresa, al cual solo llevabas 6 meses, ¿qué sería lo justo con el cual el jefe te tratara? Yo creo que lo justo sería una carta de despido, diciéndote, qué pena, pero hay muchas causales por las cuales yo tengo razón para despedirte. Eso sería lo justo. ¿Qué sería misericordia? Que no te despidan. Misericordia sería que tu jefe te diga, tranquilo, te fuiste, aquí está tu puesto esperándote, sigue trabajando como antes. Eso ya es misericordia. Ahora, ¿qué es gracia? Gracia es que no solamente no te despidan, sino fuera eso diga, y mira, aquí está el sueldo de ese mes que tú no trabajaste, de ese mes que te fuiste sin avisar, sin nada, ese mes que fuiste irresponsable con la empresa, pero ese mes aquí te lo estamos pagando. ¿Eso qué es? Favor, porque no lo merecemos. Y eso hizo el Señor con nosotros. El Señor no solamente nos escogió aun cuando no lo merecíamos. La Biblia dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. O sea, en vez de muerte, Dios nos ha dado vida. En vez de condenación, el Señor ha extendido sobre nosotros su misericordia. Y eso nos debe volver ese sentimiento de gratitud. Ahora, no solamente no nos dio el castigo por nuestros pecados, sino fuera eso, como en el caso de Ciro, también nos escoge con un propósito. Ahora, porque no solo dice, Ciro te escogí, sino dice, te he llamado mi pastor. Ahora, ¿qué significa ser pastor? Porque siempre hemos creído que el título pastor es aquello que se hace para las iglesias. Son las personas que están en el altar, que generalmente usa corbata. Este pastor que está aquí no la usa, pero muchas personas sí sienten que, como alguien dijo, el día que Dios hizo los pastores aparecieron los corbatas. Pero generalmente creemos que eso es un pastor, una persona que tiene muchas ovejas, o muchas iglesias, o muchos feligreses. Y yo creo que aquí el concepto de pastor es muy diferente. Un pastor es aquel que usa su autoridad, que usa el lugar en el cual Dios ha puesto, no para sí mismo, no para seguir sus planes, sino usa su lugar, su ocupación, su puesto para hacer los planes de Dios, para seguir la voluntad de Dios en su vida. Y en ese sentido, Ciro era un pastor del Señor, porque dice, yo te escogí para que restaurara a Israel, para que restaurara el templo. Y en ese sentido, Ciro era un pastor del Señor, porque estaba cumpliendo los propósitos de Dios. ¿Sabes? También Dios nos ha llamado a ser pastores.
a ser pastores a nuestros hijos, entendiendo que no son nuestros, son del Señor. Y debo pastorearles con esa responsabilidad, debo pastorearles con gratitud, debo pastorearles aprovechando el tiempo que Dios me lo ha prestado, el tiempo que Dios nos lo ha dado. Y por eso el Señor nos invita a ser pastores que nos consagremos al Señor, que podamos ser instrumentos de Dios, no para nuestros caprichos. Hay personas que tienen hijos para que le rindan pleitesía a ellos y para que sean los sueños que ellos han tenido. Pero el llamado de nosotros es para que sean familias que cumplen el propósito de Dios. Por eso el Señor le dice en su palabra a los padres: instruye al niño en su camino, o sea, en el camino de Dios para él. Y yo creo que aquí es donde el Señor nos está llamando, a que seamos pastores de nuestra familia, pero también pastores en nuestra empresa. Que no seamos déspotas con los empleados, con las personas que trabajan para nosotros, sino que entendamos que estamos ahí para que la voluntad de Dios también sea hecha en ellos. Somos pastores de nuestros amigos, no solamente para llenar un Facebook de un montón de personas que tenemos ahí contactos, sino para pastorearlos, para darles la palabra de Dios, para darles el amor de Dios. Y yo quiero invitarles para que todos seamos pastores. En esta iglesia no solamente yo soy el pastor, todos nosotros estamos llamados a ser pastores. Todos tenemos la responsabilidad de predicar la palabra de Dios. ¿Qué estamos predicando? ¿Solo estamos reenviando palabras de tristeza, palabras de preocupación, palabras de angustia, palabras de miedo? ¿O somos instrumentos de Dios para llevar palabras de consuelo, para llevar palabras de salvación? ¿Sabes? A eso Dios nos está llamando, a ser sus pastores. Ahora, pero hay algo interesante. No solamente le dice mi pastor, también le dice mi ungido, ¿no? Dice, esto dice el Señor a Ciro, su ungido. ¡Wow! ¿Sabes? Este es otro término que tal vez en la cultura religiosa se ha usado un poco mal, ¿no? En el Antiguo Testamento, la unción era para oficios específicos. Por ejemplo, se ungía cuando se iba a nombrar a alguien como rey. Recuerdan el caso de Saúl. Después el Señor ungió a David. Pero también se ungía para ser sacerdotes o para un oficio en particular. Es más, se ungían también aún los instrumentos que se iban a usar para el templo. Eso se llama unción, o sea, la separación para algo específico, la dedicación para un trabajo específico de parte de Dios. Era un instrumento de Dios, por eso se ungía al rey. Porque el rey no debía gobernar para sus propósitos, para su plan de gobierno, sino que todo rey debía ser un instrumento de Dios para que la obra de Dios se ejerciera a través de él. Y en ese sentido, el Señor ungía a las personas. Ahora, tal vez tú digas aquí, en esta época, pastor, pero ¿cómo me voy a llamar ungido? Nadie ha echado aceite sobre mi cabeza. Pues en el caso literal de Ciro, tampoco hay esa ceremonia ritual de echar aceite y llamarlo ungido. Yo creo que es una unción más espiritual, tal vez como ahora también nos identificamos. El apóstol Juan, en su primera carta, el capítulo 2, versículo 20, dice la Biblia, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Nosotros ahora tenemos la unción del Espíritu Santo porque Él ha venido a morar en nosotros. Tal vez no tengamos en nuestra cabeza un aceite físico, pero sí tenemos la presencia, la llenura del Espíritu de Dios. Tú eres un ungido de Dios. Entonces no solamente eres escogido por Dios, no solamente eres un pastor del Señor, sino también eres el ungido de Dios. Tú y yo somos ungidos por Dios. Tú y yo estamos llenos del Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo Dios quiere que sea cada día más visible en nuestra vida. Que ese Espíritu Santo cada día se revele más, se refleje más. Es más, que seamos guiados totalmente por Él. Y en la medida que dependamos del Espíritu Santo, en la medida que seamos llenos del Espíritu Santo, wow, Él tomará el control de toda nuestra vida. Ahora, entonces, tenemos tres cosas. Primero, somos escogidos por Dios. Segundo, somos llamados a ser pastores. Tercero, somos también ungidos por el Señor. Pero cuarto, Dios no solamente nos da su unción, sino también nos da su palabra. ¿Cómo arranca el capítulo 45, versículo 1? Dice, esto dice el Señor a Ciro. Dios no solamente nos escoge, no solamente nos llama a ser pastores, no solamente nos unge, sino también nos da su palabra. Oh, qué interesante eso. Porque nosotros somos fortalecidos por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y por la palabra que direcciona nuestros pasos. Si hay un alimento perfecto del cual debemos cada día buscar todos los días, es la palabra de Dios. Por eso,
Su palabra nos da vida. Por eso su palabra es la que nos orienta. Por eso su palabra es la que nos motiva. Su palabra es la que nos levanta. Nosotros no vivimos como cristianos para vivir momentos carismáticos nada más, sino para alimentarnos y saciarnos de su palabra. El apóstol Pedro decía: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Ahora, esta palabra es tan hermosa, porque el Señor dice, y como dice Reina Valera, la palabra que Dios le da a Ciro es: al cual yo tomé por su mano derecha. O sea, esa expresión de tomar por la mano derecha, usted sabe que todos los seres humanos tenemos dos hemisferios, el hemisferio derecho e izquierdo. Y generalmente los que somos diestros tenemos más fortaleza en la parte derecha, es con la cual escribimos, levantamos las cosas pesadas, es donde radica nuestra fortaleza. Y cuando alguien dice lo tomo de la mano derecha, está reconociendo la debilidad en esa persona. Y lo que el Señor le está diciendo a Ciro es: Ciro, recuerda que yo soy tu fortaleza, que yo soy quien te levanto, que tú dependes de mí. Entonces Ciro no era grande, no era fuerte porque él fuera fuerte en sí mismo, es porque Dios estaba fortaleciendo su vida. La fortaleza en nuestra vida no radica en nuestra capacidad, no radica en nuestros recursos, no radica en todas las cosas que tenemos, físicas o talentos, radica en nuestra dependencia de Dios. Y es ahí cuando le decimos: Señor, levántanos, sosténnos, Señor, dependemos de ti. Y el Señor a través de su palabra está diciendo: Ciro, tienes que aprender a depender de mí. Tienes que entender que yo soy quien te levanta, yo soy quien te sostiene. Miren, estos momentos difíciles, nuestra fortaleza es el Señor. Nuestra ayuda solo es Él. Él es nuestro soporte, Él es nuestro pronto auxilio, Él es nuestra esperanza. Y el Señor nos está llamando y nos está diciendo: dependan totalmente de mí. Yo soy tu fortaleza. Cuando te sientas agobiado, cuando te sientas cansado, tal vez no siempre vas a tener un pastor ahí para darte la mano, para darte un abrazo. Ahorita es imposible, cada uno ahí en su casa. Pero el Señor está diciendo: yo soy la fortaleza de tu vida. No te preocupes si tal vez estás viviendo un momento de dificultad. Tú tienes esa misma fortaleza que tuvo Ciro para poder batallar, para poder conseguir los propósitos de Dios. Esa misma fortaleza está en esta hora sobre tu vida. Porque el Señor está diciendo yo soy tu fortaleza, yo soy quien te levanta, yo soy quien te sostiene, yo soy quien te ayudo. Depende de mí, depende de mi gracia. Ahora, no solamente sostener de la mano significa fortaleza, sostener de la mano también significa guía. Y creo que la imagen que más representa eso es un niño caminando de la mano del papá. Obviamente el papá lo lleva de su mano, porque el niño no puede depender de sí mismo. Pero no solamente el niño va sujeto de la mano del papá, porque el papá lo sostiene, sino también porque el papá es el que sabe a dónde hay que ir. Ningún niño antes de salir de la casa con su papá está preocupado por la dirección. Él sabe que eso está en las manos de su Padre. Lo mismo cuando tú dependes de Dios, cuando tú dejas que el Señor te fortalezca, Él se encargará de guiar tus pasos. Yo no sé qué va a pasar mañana. Yo no sé cuáles sean las circunstancias del mundo mañana. Yo no sé cuál sería el rumbo de nuestro país. No sabemos cuál va a ser el rumbo del mundo mismo. Pero yo sí sé que estoy seguro. ¿Y cuál es mi confianza? Que voy de la mano del Señor. Y ir de la mano del Señor significa que el Señor me llevará por las sendas de justicia. El Señor me llevará por sendas, por caminos que son mucho más altos que los míos, por caminos que son derechos, por caminos que son correctos. ¿Sabes? Algún día, hace algunos años, estaba pasando un momento difícil y tenía que tomar una decisión. Y estaba orando ahí en el Señor, diciéndole: Señor, guíame, yo no sé si tomar esta decisión o esta otra. Y de pronto el Señor me lleva a estudiar un salmo muy hermoso. Y el salmo dice: el camino del Señor es perfecto. Y cuando yo lo leí dije: wow, Señor, qué bueno saber que tu camino es perfecto. Pero los míos no, Señor. Los míos son torcidos, los míos son inestables, sujetos a emociones, Señor. ¿Eso qué me ayuda? Y el Señor ahí me dice: ¿por qué no sigues leyendo? Y el versículo siguiente dice: el Señor es el que me ciñe de poder y hace perfecto mi camino. Wow. ¿Sabes qué bueno saber eso? Que Dios se encarga de perfeccionar nuestros caminos. Tal vez nosotros no sepamos cómo andar. Tal vez nosotros no sepamos cuál dirección o cuál decisión tomar. Pero si tú te tomas de la mano del Señor,
Si tú y yo dependemos de Él, Él se encargará de perfeccionar nuestro camino. Él se encargará de abrir paso, de abrir camino aún en medio del desierto, de abrir camino aún en medio donde tal vez sería imposible que hayan caminos. Por eso, sostenerte de la mano de Dios es no solamente sentir la fortaleza de Él, sino el Señor que te guía por su senda preciosa. Y por último, hay algo muy lindo que el Señor le dice. No solamente el Señor le guía el camino, no solamente el Señor lo sostiene. Dice: lo tomé por la mano derecha para sujetar naciones delante de Él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de Él puertas, y las puertas no se cerrarán. ¡Wow! ¡Qué palabra! Porque el Señor le está diciendo: no solo mi palabra te da fortaleza, no solo mi palabra te da guía, sino la palabra de Dios también nos da autoridad. Mire, este es un momento muy importante para ver el poder de Dios manifestado a través de nuestra vida. Tú y yo tenemos la autoridad que viene de parte de Dios. Tú y yo tenemos la autoridad que proviene de la presencia de Dios, de esa autoridad recibida que da nuestra comunión con Él. Pero tú tienes la autoridad para levantarte y reprender la enfermedad, reprender la ruina, reprender la crisis. Revístete la autoridad del Espíritu Santo sobre tu vida. Levántate y dile: Señor, esta puerta se abrirá. Y dice la Biblia que la puerta que iba a abrir no se cerrará, porque el Señor te está dando a ti y a mí nos está dando autoridad. Toma la autoridad que viene de parte de Dios. Yo no sé qué circunstancias usted está viviendo, no sé cuál sea la situación que estés pasando, pero yo te digo algo: tú tienes la unción de Dios, tienes la palabra de Dios, y esa palabra te da autoridad. Di: en el nombre de Jesús, enfermedad te reprendo. En nombre de Jesús, toda crisis sea detenida, sea solucionada. Todo conflicto en mi casa, en mi hogar, en mi trabajo, Dios se encargará de abrir puertas del cielo. Dios se encargará de dar aún fuentes de ingresos que tú jamás pensaste, provisión que jamás esperaste. Personas van a correr a ti por causa de la gracia y de la gloria de Dios que Él ha puesto sobre tu vida. Por eso en esta noche dígale: Señor, yo recibo tu autoridad, porque no solamente me das autoridad, sino me das también la victoria. Por eso dice aún desatar lomo de reyes. O sea, Dios se va a encargar de que seamos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por medio de aquel que te ha rescatado, que te ha redimido. Y no solo dice eso, el verso 3 me encanta, dice: y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados, para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. ¡Wow! Prepárate, porque Dios te va a sorprender. Prepárate, porque Dios va a hacer cosas grandes en tu vida, en tu familia, porque como nunca vas a experimentar en tu vida el cuidado de Dios, porque como nunca vas a experimentar en tu vida la gracia y la misericordia de Dios, el favor de Dios que te sostiene, que te guarda, que te cuida, que te dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Y te daré secretos escondidos. Te daré cosas, como decía el apóstol Pablo, cosas que ojo no vio, ni oído yo, son las que Dios ha preparado. No te imaginas todo lo que Dios tiene para ti. Deja de estar quejando, deja de estar preocupado. Más bien sea agradecido con la obra de Dios y su misericordia. Y dígale: Señor, yo no quiero seguir caminando en la duda. No quiero seguir caminando en miedo, porque yo tengo tu unción y yo tengo tu palabra, y esa palabra tuya me da el poder para levantarme, para desatar cadenas, para abrir puertas y para ver esos tesoros que tú tienes preparados para mí. Yo quiero que ahí donde está, cierres tus ojos y le digas a Dios: gracias por tu presencia, gracias por tu misericordia, gracias, Señor, porque me escogiste, porque me amaste con amor eterno. Gracias, Señor, porque a pesar que estaba lejos de ti, tú me encontraste, tú me redimiste, me traíste a tus brazos, me trajiste a tu redil. Señor, gracias. Señor, gracias, porque aunque no era del linaje del pueblo de Israel, tú me hiciste tu linaje a través de tu sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y hoy recibo ese llamado, así como tú llamaste a Ciro,
Me estás llamando a tu reino, me estás llamando a tu gloria, me estás llamando a tus propósitos. A partir de hoy, Señor, nos levantamos como pastores tuyos, nos levantamos como tus ungidos, nos levantamos con tu palabra. Esa palabra que nos da fortaleza, esa palabra que nos da guía en medio de la oscuridad, en medio de los desiertos. Esa palabra que es autoridad para que cualquier cosa que se levante en el nombre de Jesús quede sometida bajo tus pies, bajo tu señorío. Esa palabra que nos hace más que vencedores, y esa palabra que está para revelar tesoros que van a fortalecer nuestra vida. Por eso te damos gracias. Bendice a cada uno de mis hermanos, que sea tu gracia sobre ellos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Muchas gracias. Recuerden, Dios te escogió porque te ha llamado su pastor, porque tú eres el ungido de Dios y tienes la palabra de Dios. Esa palabra que te fortalece, que te guía, esa palabra que te da autoridad y esa palabra que te hace un más que vencedor. Así que disfruta los tesoros que Dios tiene para ti. Dios les bendiga, Dios les guarde. Iglesia Camino de Vida presentó Refrigerio para el Alma. Si necesitas un consejo o buscas ayuda, visítanos en la calle 58, número 30103, Conucos, Bucaramanga, Colombia.